Hola jóvenes, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes y estamos en nuestra clase número 5 de el Universitario, ¿no es cierto? Estamos hoy en día en la nueva materia de congruencia de triángulos. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, terminamos de ver todas nuestras transformaciones isométricas, así eran conocidas, ¿no es cierto? Nuestra rotación, traslación, pero ahora seguimos en el plano, porque estamos viendo nuestras figuras como perfecta, ¿no es cierto? Por definición, el triángulo de una figura plana. Bueno, aquí tenemos una pregunta PSU, clásica pregunta PSU. Y dice, la figura MNPQ, ¿no es cierto? Este trapecio, trapezoide, no sé qué será. Un trapecio isósceles, aquí no dice. Con S perteneciente a QN, es decir, S, este puntito de acá, perteneciente a esta recta, a esta diagonal. Y R perteneciente a MP, a este diagonal de acá, R. Si O está en la intersección de las diagonales, es decir, este puntito de acá, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? MRQ es este simbolito con el triangulito NSP y bueno, así con cabo. Y tengo que ver cuál es la correcta. Solo 2, solo 1, solo 1 y 2, solo 1 y 3, bla bla. Bueno, como ustedes saben, al final de la clase vamos a tener la solución para esta pregunta y vamos a tratar de resolverla también, los conocimientos que vamos a ir teniendo. Bueno, tenemos la definición de congruencia y eso es lo importante que tenemos que nosotros tener grabado en nuestro cerebro. Bueno, son dos figuras congruentes cuando tienen la misma forma, ¿ya? El mismo tamaño y la misma área, es decir, si al colocarlas una sobre la otra son otras coincidentes en toda su extensión. Es decir, tenemos dos figuras, ¿no es cierto? Como unas manos, ¿no es cierto? Son congruentes porque si ponemos una sobre otra tienen la misma tamaño, misma forma, etc. Bueno, un dedo puede estar más largo que otro, pero así no hizo Diosito. Pero bueno, eso es lo importante, ¿no es cierto? De que sean congruentes, son igual a la otra. En este caso tienen distinto color, distinta, no sé, textura, pero es igual. Ejemplos, tenemos estos cuadrados acá, ¿no es cierto? Son iguales, ¿no es cierto? El mismo tamaño, misma forma, tienen distinto color, pero eso nos da lo mismo. Tienen misma área, ¿no es cierto? Misma distancia de superficie. Si ponemos uno encima del otro, nos queda perfecto. Y aquí se da. Y aquí tenemos esta figura un poco más aforme, ¿no es cierto? No es tan clásica, ¿no es cierto? Como un cuadrado, pero sabemos de que si ponemos uno encima del otro es congruente. El símbolo de congruencia es esta, ¿no es cierto? El signo igual con la como tilde de la ñ, en esta vueltita arriba. Las transformaciones isométricas aplicadas a la figura en el plano no varían sus dimensiones ni el área de las mismas. La figura inicial y final son congruentes. Como nosotros veíamos, ¿no es cierto? En la clase anterior, si tenemos el punto A menos 2,3 es vértice del cuadrado de la figura, ¿cuáles serán las nuevas coordenadas luego de aplicar una traslación de 6, menos 4, ¿no es cierto? 6, menos 4, tenemos que hacer 6 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá, y menos 4 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, quedaría en este punto. Veamos si es así, queda allá, bien, sirve siempre el método para contar, y nos damos cuenta que, bueno, estos dos cuadrados que nos van a quedar son congruentes. Si seguimos, tenemos los criterios de congruencia en triángulos, ¿no es cierto? Tenemos dos triángulos que son congruentes. Podemos utilizar los siguientes criterios. El criterio lado, 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 LLL. Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes. Es decir, tenemos este triángulo ABC, DEF. Nos dicen de que el lado AB es igual al lado DE. El lado BC es igual al lado EF y el lado CA es igual al lado FD. O congruente, porque estamos hablando de distancia, ¿cierto? Aquí es lo mismo, 8, 8, 6 y 6, 10 y 10. Entonces los triángulos son congruentes. No es necesario que estén en la misma distribución. Puede estar como rotado un triángulo hacia arriba, hacia abajo, pero si es que tienen todos sus lados iguales, congruentes, el triángulo es congruente. Tenemos el criterio lado, ángulo, lado, ¿no es cierto? LAL. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. A ver, veamos el ejemplo para que nos quede más claro. Tenemos estos dos triángulos. Tenemos este lado 3, lado 3. El ángulo alfa igual en ambos y el lado de abajo 5 y 5, ¿no es cierto? Tenemos
lado, ángulo, lado. El ángulo está entre medio de los dos lados, por eso es así, lado, ángulo, lado, LAL. Y se mantiene el criterio de congruencia. ¿Nos interesa saber cuánto vale este lado? Solo sabiendo este lado y este ángulo, sabemos que son congruentes. También tenemos el contrario, el ángulo, lado, ángulo. Se imaginaron que es de esta manera, ¿no es cierto? Tenemos el ángulo beta. También tenemos el ángulo, bueno, el lado. Y vamos a tener el ángulo alfa y el ángulo alfa, ¿no es cierto? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ala. Entonces recuerden que tenemos LAL, que es lado, ángulo, lado. Y ala, que es ángulo, lado, ángulo. También tenemos el YA o LLA, lado, lado, ángulo. Esto es un poco más difícil de verlo. Cuando dos triángulos son congruentes, bla, bla, bla. Cuando tenemos un lado seguido por su lado que está, ¿cómo decir? Que está al lado. Suena como redundante eso. Tenemos un lado que está tocando al otro lado, ¿no es cierto? De esta manera. Y el ángulo es que está al frente. Aquí nos dice que tenemos, son congruentes si tienen dos lados congruentes, ¿no es cierto? Y el ángulo opuesto al lado mayor es congruente. De esta forma. Esto es importante. De que el ángulo opuesto al lado mayor sea congruente. ¿Ya? Sigamos en aplicaciones. Dicen que existen propiedades de triángulos que se pueden demostrar a través de congruencia en triángulos. Por ejemplo, demostrar que un triángulo isósceles, los ángulos basales son congruentes, es decir, CAB congruente con CBA. El triángulo isósceles ABC, isósceles de base AB, se realizan los siguientes pasos. Trazar la altura CD. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El triángulo, el ángulo CAB, este de acá, de aquí abajito, es congruente con el ángulo CBA, este de acá. Los voy a marcar con un lápiz, pues los voy a borrar solamente porque me está diciendo que este ángulo sea congruente con este ángulo. Ya, al fallar. Bueno, borrémoslo para que sigamos viendo el PowerPoint más claramente. Pues a la altura, sabemos de que CA o AC, este lado de acá, es congruente con CB o BC, este lado de acá. ¿Por qué son congruentes? Porque es un triángulo isósceles y es base AB, entonces sus lados son iguales. El triángulo isósceles tiene lados iguales y una base y un lado distinto, o sea, dos lados iguales y un lado distinto que es llamado base. Sabemos de que CD también es bisectriz. ¿Por qué sabemos que es bisectriz? Porque la altura en el triángulo isósceles, que es perpendicular a la base, bisecta o se transforma en bisectriz el ángulo que tenemos acá, ¿no es cierto? B es congruente completamente. Sabemos de que ACD es congruente con BCD, ¿no es cierto? Lo que vamos a decir. Y CD es lado en común. Entonces ya sabemos que tenemos lado, ángulo, lado, ¿no? Claro está. Entonces aplicando el criterio LAL, se tiene de que el triángulo ADC es congruente con el triángulo BDC. Entonces este triángulo es congruente con este triángulo. Y esto implica que CAD tiene que sí o sí ser congruente con CBD, este ángulo de acá. Ya, digamos alfa y alfa. Voy a borrar nuevamente para que lo podamos ver. Luego, CAB congruente con CBA. Bueno, chiquillos, aquí es importante saber de que cuando tenemos estos triángulos, ¿no es cierto?, que están unidos por un lado, es obvio que el lado de este triángulo ACD, ¿no es cierto?, el lado CD va a tomar el mismo valor que este otro lado CD. Si es el mismo lado, se comparte, como la pared de una pieza con la otra pieza, se comparten, tienen las mismas dimensiones. Ya, por eso podemos aplicar el criterio lado, ángulo, con el beta, lado, la altura. Y en otro triángulo sería lado, lado, beta y altura. Es lo mismo. Bueno, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo de PSU. Es distinto al que vamos a ver al final de la clase, ¿no es cierto? No piensen que hemos terminado ahora. Dice que en la figura PRQ, este triangulito acá, PRQ, es congruente con TSU.
¿ya? Donde los vértices correspondientes son P y T. Entonces, P, este de aquí, corresponde con T, R y S. Entonces, R y S. Aquí yo les voy a poner, no sé, letras para diferenciarlo. Este va a ser alfa y alfa. Este va a ser beta y beta. Y finalmente Q y U, ¿no es cierto? Entonces, este pongámosle gamma. Y bueno, se confunde un poco con el alfa, ¿no es cierto? Uy, me equivoqué. ¿Qué le podemos poner para que sea distinto? Hagamos un delta. ¿Ya? Alfa, beta y delta. Entonces tenemos estos ángulos que son congruentes, ¿no es cierto? Que son correspondientes, por decirlo, por lo que hice aquí. Entonces, si el ángulo UPR alfa mide 40, entonces este mide 40. Quiero dándolo de a poco todo lo que me dice. El ángulo TSU, este de acá, mide 80. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Bueno, si sabemos de que este ángulo vale 40, este ángulo de acá también va a valer 40. Eso es muy fácil de saberlo porque son correspondientes, ¿no es cierto? Y sabemos de que los triángulos son congruentes, entonces tienen que tener el mismo valor. Si este vale 80, este beta de acá también vale 80. Lo mismo que acá vamos a hacer. Entonces dice que el ángulo TUS mide 60. Veamos si es correcto, claro, porque 80 más 40 nos da 120 y sabemos que la suma de los ángulos interiores del triángulo tienen que dar siempre 180. Entonces 80 más 40 es 120, 120 menos 180 es 60. Ese es correcto. Por ende, este lado de acá, PQR, también tiene que valer 60. Lo voy a anotar solamente para que lo sepamos. A lo mejor no es necesario saberlo. Dice, el triángulo STU es escaleno. ¿Qué significa cuando un triángulo era escaleno? A ver, isósceles, ya lo vimos, ¿no es cierto? Recién, tiene dos lados iguales. Que sea equilátero es que tenga todos sus lados iguales. Y que sea escaleno, que tienen todos sus lados distintos. Si todos los ángulos son distintos, también todos sus lados van a ser distintos. Entonces esto es correcto. Dice que PQ, este lado de acá, PQ es mayor que TU. TU, este lado que está acá. Bueno, aquí podemos ver de que el lado PQ está entre alfa y delta. Lo mismo pasa aquí. El lado TU está entre alfa y delta. Por lo ende, son el mismo lado. O sea, son congruentes. Entonces tienen la misma dimensión. Esto es incorrecto. Tienen que ser iguales. Entonces solo 1 y 2. Aquí buscamos donde está solo 1 y 2 y marcamos la B. Vamos si estamos en lo correcto. Bueno, aquí nos va a dar la demostración de lo que acabamos de hacer. Bueno, voy rápido. Para que vamos viendo la imagen, cómo va adaptándose. La primera sí, la pregunta también, ¿no es cierto? Y la última no lo es. Porque PQ es congruente con TU. La teoría correcta es la B. Bueno, y vamos a volver a nuestra pregunta PSU. Ahora sí vamos a estar terminando por el día de hoy. Tenemos, ¿no es cierto?, nuestra figura. Ya tenemos que analizarlo esto muy bien. Tenemos la figura del trapecio isósceles. ¿Qué es un trapecio isósceles? Que estos lados de acá son iguales, isósceles, recuerden eso. S pertenece a QN, bueno, esto lo sabemos. R pertenece a MP, también lo sabemos. Si es O es de la intersección de las diagonales. Es decir, este lado de acá, me voy a marcar con 3 líneas, es igual a este lado de acá. Porque las diagonales se parten en partes iguales. Y todo este lado de acá es igual a todo este lado de acá. Recuerden lo que vimos de diagonales en una de las primeras clases. ¿Cuáles de las afirmaciones son siempre verdaderas? Ya, estos dos lados son iguales. Dice que MRQ, este triángulo de acá, es congruente con NSP. NSP. Bueno, veámoslo. Este ángulo de acá, ¿cuánto vale? 90, ¿no es cierto? Porque este lado de acá también vale 90. Este también vale 90.
si este de acá es 90 y este lado sabemos que es igual con este otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué nos faltaría saber? Que otro lado también es igual, para que sea lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Bueno, aquí sabemos de que si este lado y este lado, o sea, no son iguales, ¿no es cierto? Pero conforman este triángulo grande, MOQ. Y esta recta parte al lado MO en dos partes, no sabemos si son iguales o no, en dos partes. Y se comparte con este triángulo de acá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El lado PN y el lado QM son iguales, el lado PO y QO también son iguales. Y este que es acá es una altura y divide esto en dos partes. De la misma manera que divide esto en dos partes, yo puedo asumir de que este lado de acá, hagámoslo con 4 líneas, es igual a este lado de acá, ¿no es cierto? ¿Me siguieron o no? Porque esta dimensión es igual a esta dimensión y esta dimensión es igual a esta dimensión. Y como esta recta parte a este triángulo grande en dos partes, lo parte igual en este lado, en el lado MO, como en el lado ON, este lado de acá. Entonces este es igual con 4 líneas y este es igual, lo voy a darlo con una X a este de acá. Entonces tenemos finalmente el criterio lado, lado, ángulo, ¿no es cierto? Lado, lado, ángulo. Quiero ver de que aquí el ángulo más grande en un triángulo rectángulo siempre va a ser el ángulo recto. Entonces va a ser el lado más largo también. Tenemos aquí el lado opuesto del ángulo más grande, que es lo que hemos visto en el criterio lado, lado, ángulo. Entonces este es correcto. Luego vamos al triángulo OSP. Bueno, voy a tratar de borrar un poco acá para que se vea un poco más claro. Borramos acá y borramos acá, teniendo nuestras figuras más, tratando de tenerla un poco más clara. Corremos estos ángulos también, tenemos los lados por mientras marcados. OSP sería el desde el centro O hacia acá, S y P. Este triángulo diamante, el otro lado de este triángulo rectángulo. Y tenemos después el lado NSP. NSP. Bueno, aquí podemos ver de que este lado de acá, este ángulo, es de 90, se comparte con este de acá. Tenemos de que este lado es distinto a este otro lado, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos una disyuntiva. Tenemos de que este lado con este lo están preguntando, ¿son iguales o no son iguales? Aquí es difícil de tratar de comprobarlo. Hice una línea aquí sin querer. ¿Por qué? Porque si bien esta línea al caer recto en la diagonal, puede que se parezcan que son partes iguales, pero esto no lo sabemos por seguro. Si es que, por ejemplo, tuviéramos el valor de este ángulo que es igual a este ángulo, sería más fácil, porque tendríamos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Pero no dicen que PS es... se me olvidó cómo se llama, pero no dice que PS divide a este ángulo, ¿no es cierto? El ángulo OPN en dos partes iguales, para nada. Solo sale que es perpendicular a el lado ON. Y como sabemos de que OPN no es isósceles, ¿no es cierto? Este lado no es igual a este otro lado. Como sabemos eso, podemos asumir de que la altura aquí no disecta, no divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, como no tenemos forma de saber si es que estos lados son, este lado con este lado es igual, yo diría que la segunda no lo es. Y bueno, ya estamos viendo de que la primera sí es, la segunda no. Y aquí no hay ninguno donde salga uno por sí sola. Yo estaría yéndome por este lado, por la C. Que aquí nos dice MOQ, este triángulo grande, es congruente con NOP. Y aquí claro que tenemos claro por qué tenemos de que este lado es igual con este lado, ¿no es cierto? Tenemos de que este lado es igual con este lado. Y tenemos de que todo esto es igual con todo esto. Tenemos por el criterio lado, lado, lado. También es correcto. Entonces la respuesta sería la C. Y podemos ver aquí que claramente la alternativa correcta es la C. Aquí es mucho más fácil ver cuando sí es que cuando no es. Cuando no es uno queda muchas veces con duda. Pero tienes que estar seguro de lo que está haciendo.
¿ya? Es muy importante de que ustedes tengan claros los criterios. No pueden inventarse criterios o suponer de porque se ve similar sea ellos lo mismo. Tienen que decirlo en la pregunta o ver por los criterios. Bueno, chiquillos, dejamos hasta aquí por el día de hoy. Espero que hayan entendido todas las propiedades, todos los criterios de congruencia en triángulos y que puedan hacer la guía de ejercicios de la mejor forma posible. Estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Recuerden de que a fin de mes, es decir, la próxima semana, tenemos nuestra reunión por Zoom y los estaré esperando para todas sus dudas, consultas de todas las guías anteriores. Por cualquier otra consulta que necesiten contestar de una forma más rápida, pueden contactarme en mi correo también y ahí estaré atento a todo lo que me puedan preguntar. Que estén bien, hasta luego.